entonces el rector, y un día me mandó llamar para decirme que me encargaba el trabajo porque él, ya lo sabíamos, él había aceptado la candidatura a la gobernatura del estado. Entonces él se desprendió de la rectoría y me encargó de un trabajo que fue el que me acercó a Alfonso Reyes. De ese trabajo resultó el libro Páginas sobre Alfonso Reyes, que salió finalmente en 2 volúmenes, el año 55 el primero y creo que el 57 el segundo, y muchos años después salió en 4 volúmenes una segunda edición por el Colegio Nacional. Bien, pues entonces esta encomienda que me hizo el rector en aquel año me llevó a México, a la presidencia del Colegio de México, donde estaba Alfonso Reyes, en la calle de Durango 93. En el centro. En el centro. En la colonia Roma. La colonia Roma, sí. Entiendo que ahora ya el edificio no existe por el temblor del 85, pero en fin. Entonces conocí a Alfonso Reyes y me atrajo vivamente la personalidad de este hombre bajito, gordito, sonriente, simpático, educado, respetuoso y muy inteligente. Me cautivó su personalidad, su figura, y lo empecé a leer y no lo he soltado desde entonces. Entonces debo decir que en su pregunta pues ligo las dos cosas, a la universidad y a Alfonso Reyes, porque en mi caso fue así. Es decir, la universidad, a través de su rector, me pidió encargarme de un libro de homenaje que me llevó a conocer personalmente al gran escritor y que me permitió descubrir la belleza de su prosa y la sabiduría que se encuentra en ella, inagotable prácticamente, porque uno lo toma en cualquier etapa de su vida y lo relee y encuentra otras cosas nuevas. Siempre una relectura es un encuentro diferente con un autor que uno leyó antes. Entonces mi acercamiento a la universidad fue a partir de ese año también, porque ese año ingresé como maestro en la preparatoria número 1, de la que después fui director, y después ¿Qué materias, con qué materias inició como profesor? Yo enseñaba literatura mexicana e historia universal, nada más. Pero en la literatura mexicana me encontré toda una maravilla de tesoros que sigo todavía leyendo y que son propiamente el acervo literario decimonónico de las letras mexicanas, más ahora el siglo XX y lo que transcurre del siglo XXI. Consecuentemente, pues para mí están ligadas la figura de Reyes y la presencia de la universidad, y así las he entendido siempre, porque Alfonso Reyes fue uno de los pilares que hizo posible la fundación de la universidad en el año 33. Recordemos el voto por la Universidad del Norte, texto que escribió desde su embajada en Río de Janeiro, Brasil, y pues toda la obra completa de Reyes es propiamente
lectura abierta al mundo y a la sabiduría y al entendimiento de las cosas humanas y no humanas. Gracias. Don Alfonso, en lo que toca al ámbito filosófico, ¿usted diría que hay alguna influencia decisiva, bueno, ahorita mencionó a García Morente, en su formación y en sus intereses humanísticos? Es decir, ¿se identifica usted o se identificó usted en algún momento con alguna corriente filosófica en particular en ese encuentro con la filosofía y el panorama que le tocó vivir en su momento? ¿Cuál fue el filósofo, la corriente que le llamó la atención? Pues yo leía mucho, obviamente, a Platón, porque era la figura primordial en ese despertar de la filosofía griega y occidental. Pero después fueron apareciendo otros autores. El último, que todavía me interesa y me impulsa a nuevas lecturas, es Heidegger, que me ha parecido siempre el gran cuestionador y el gran, digámoslo así, el gran propulsor del ejercicio del pensar. Justamente ahora estoy leyendo un libro que encontré en la librería Gandhi sobre el pensamiento filosófico, que es un libro pequeño, que es un curso que dio semestralmente en aquella universidad alemana en donde impartía sus clases, y es de los años 40. Es un libro muy esquemático, pero necesariamente exige mucha profundidad para entender lo que pretende decirnos el autor, porque él hace un ejercicio, como él llama, del pensar sobre el pensar, porque el pensar es para Heidegger el pensamiento filosófico. Y entonces, si queremos saber cómo pensar filosóficamente, tenemos que ejercitarnos en pensar sobre el pensar. Y para esto utiliza un fragmento de Heráclito, muy breve, y un texto también un poco breve de Nietzsche, creo que de El mundo como voluntad y representación, pero no estoy cierto en este momento. Bueno, pero en fin, respondiendo a su pregunta, pues aquella lectura de Morente me abrió todo el espectro filosófico de la filosofía en su historia, pero la vida lo va a uno encaminando a través de lecturas, de conferencias, de cursillos y de cursos, pues hacia otros cuestionamientos e inquietudes, y entonces yo he estado siempre abierto a muchas líneas de filosofar, pero desde hace tiempo me ha inquietado y me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con la fenomenología, la fenomenología de Husserl, justamente, y también, como decía antes, todo lo que tiene Heidegger sobre el ejercicio del pensamiento filosófico. Este interés que usted tiene en Husserl y ahora en Heidegger, que se ve reflejado en algunas de sus reflexiones y sobre todo de sus conferencias en las que yo he estado, tienen que ver también con otras influencias. Yo recuerdo haberlos escuchado hablar de Ortega y Gasset, de Gauss, e incluso creo que usted tuvo alguna relación también con Fernando Salmerón, ¿no? Que es mucha. ¿Cómo valoraría usted las aportaciones de estos filósofos a la filosofía iberoamericana y en particular a esto que podemos llamar la filosofía mexicana? Pues mire usted, déjeme contestar su pregunta con un prólogo o con un antecedente que quizás sea un poco extenso.
Adelante. pero eso es necesario para explicar lo que quiero decir. En el mundo hispánico, pues el retraso en el pensamiento filosófico era patente, no solamente en América, también en España, mientras el pensamiento filosófico alemán, francés o inglés se ejercitaba ampliamente en el proceso del tiempo, en el mundo hispánico nos habíamos quedado un poco retrasados. Solo como ejemplo, déjeme decirle que la crítica de la razón pura de Kant la tradujo un cubano, José del Perojo, en el año de 1883. Usted sabría decirme quizá cuál fue el año de aparición en alemán de este libro de Kant, principios del 19 o fines del 18, cuando se publicó en alemán la crítica de la razón pura. Pues mucho antes. Mucho antes. No tengo el dato, pero es el siglo XVIII. Sí, es el siglo XVIII. Sí. Bueno, pues vamos a fijar un siglo después se traduce al español. Y pues casi medio siglo después aparece la Biblioteca Filosófica de la editorial Losada en Buenos Aires, que tanto beneficio dio al estudio y el pensamiento de la filosofía en Hispanoamérica. Pues en el año 38, si recuerdo bien, todavía la traducción de José del Perojo estaba ofreciéndose en esa biblioteca filosófica de Losada. Y con esto quiero decir que estábamos en un atraso notoriamente agudo sobre el pensamiento filosófico occidental. Aquí hay que recordar una situación que se presentó en la historia de la cultura española, que fue la Institución Libre de Enseñanza de ya se me va el nombre, ¿cómo se llamó aquel gran maestro que impulsó el pensamiento, el ejercicio libre al margen de las doctrinas religiosas? Bueno, pues ahora lo recordaré después. Esta figura y esta institución abrieron las puertas de aquel encierro en que estaba el pensamiento hispánico, y entonces de ahí deriva esa experiencia maravillosa que tuvo España de mandar a todos los rincones del pensamiento filosófico y científico de Alemania, Francia, Inglaterra, quizá Italia también, mandó a estudiar a españoles para que vinieran formados por los pensadores de su tiempo. Y uno de ellos fue José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset se formó en Alemania dentro de este proceso que inició este maestro cuyo nombre ahora no recuerdo. Y cuando llegó a Madrid, ejerció el periodismo, que era aparentemente algo ajeno a la filosofía, pero hizo algo muy importante: fundó la Revista de Occidente. Y la Revista de Occidente, tanto la revista que llevaba este nombre como la editorial que así se llamaba, fue la gran impulsora de la traducción del pensamiento filosófico alemán y francés fundamentalmente. Entonces,
Hago aquí otro paréntesis para recordar que aquel Ateneo de la Juventud, que en los finales del siglo XIX y los principios del XX estaba propiamente configurando el nuevo pensamiento mexicano del siglo XX, pues fue de autodidactas. Vasconcelos fue en filosofía un autodidacta. Alfonso Reyes fue en literatura un autodidacta. Antonio Caso fue también un autodidacta, porque no había estudios de filosofía entonces. Bueno, pues hago esta aclaración previa porque aquella revista de Occidente que fundó José Ortega y Gasset vino a ser la fuente de conocimiento de todos los estudiantes de los años 20, 30 y 40 de Hispanoamérica y obviamente de España. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque propiamente todo el pensamiento filosófico mexicano, y agregaría hispanoamericano, se alimentó de estas traducciones que impulsó José Ortega y Gasset, y una de las más importantes y la más extensa de todas, yo creo, no creo equivocarme al decirlo, fue la de José Gauss. José Gauss fue un gran traductor. Él fue el que tradujo El ser y el tiempo de Heidegger. José Gauss fue un traductor incansable, sorprendentemente tan extenso que me cautiva esa capacidad increíble para escribir lo propio y traducir lo ajeno. Y entonces toda esta derivación que se produce de estas lecturas de la revista de Occidente explican el renacimiento o el nacimiento, se puede decir, de la filosofía moderna en Hispanoamérica y en México. Y yo añadiría, y en Monterrey, porque entonces aquella generación de Raúl Rangel Frías, aquí estoy hablando de Genaro Salinas Quiroga, de Alfonso Cavazos, de García Maínez en México y muchos más, todos, sin excepción, todos se alimentaron de las traducciones de la revista de Occidente. Y entonces aquí en Monterrey había islas o islotes, digamos, que eran individuos que por sí mismos y por su propio impulso y voluntad eran estudiosos de la filosofía. Y así podríamos decir, si se hiciera una historia de la filosofía en Nuevo León, que los primeros pensadores de filosofía fueron esa generación de Raúl Rangel Frías y los que he mencionado. Quien tenga interés en esto debe buscar el Armas y Letras de aquellos años que la universidad publicó en facsímil en un gran volumen, en 2 volúmenes. Estoy hablando de una revista que se fundó por Raúl Rangel Frías en los años 40, cuando se reconstituyó de nuevo la universidad, porque la Universidad de Nuevo León nació en el 33, pero 2 años después debió cerrar sus puertas por el problema de la educación socialista. Todo eso está historiado y se pueden buscar las fuentes. Entonces surgió el Consejo de Cultura Superior, que primero dirigió el doctor Ángel Martínez Villarreal y después, durante todo el resto de su existencia, que fueron como 12 o 13 años, del Consejo de Cultura Superior dirigió el doctor Enrique Livas. Y el que dirigía
o era jefe del departamento de